AVL Studio, Victoria Sac, con el apoyo de la marca Cayoc, presenta Reinos de Naturaleza, Increíbles Insectos Amazonas. Amazonas, un sistema mundial majestuoso de ríos. Tal vez ningún solo paisaje es tan atractivo y enigmático para los naturalistas. Solamente tienes que imaginarte un enorme territorio de 4.8 millones de kilómetros cuadrados que ocupa un ecuatorial bosque virginal y un río lento de caudalosa corriente, para que se perciba toda su atractiva fuerza de belleza, asombrosa y diverso lugar de nuestro planeta. La originalidad del mundo antiguo natural, cuna del lugar de origen para muchas plantas y animales que migraron desde aquí hacia Latino y Sudamérica, desde México hasta la Patagonia de Argentina, cambiando con el tiempo, dando origen a nuevas y nuevas especies, transformando la vida en la Tierra. A la prioridad aquí pertenece a la enorme cantidad de especies de animales invertebrados, en medio del cual está el número abrumador de especies, los insectos. Sobre ellos ir el diálogo de nuestro film. Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, República Guyana, Surinam y la Francesa Guiana. Todos estos países, así o de otra manera, de relacionan hacia la cuenca del Gran Río. Pero ni ellos, ni un solo otro país del mundo no puede jactarse de la diversidad de zonas de climas y paisajes naturales como Perú, país donde la disposición de fuentes y donde empieza en realidad el Amazonas. Precisamente aquí se encuentra verdadero centro de origen del aumento del número de especies de insectos de Sudamérica. Absolutamente, toda la diversidad de paisajes orientales en la vertiente de los Andes sería parte de la unión del gigantesco ecosistema del Amazonas, majestuoso en el clima ecuatorial en la región del planeta, enorme territorio que ocupa en realidad la tierra baja del Amazonas. El aspecto externo y la base del principal bosque tropical del Amazonas sorprende de la abundancia de vida y formas de plantas. Excepcionalmente, la riqueza de especies compuestas, ejemplos los 4.000 especies solamente de árboles, por el denso y complejo de la cortina de plantas. La especial magnificencia de variedad de las cuencas hidrográficas forestales no ha cubierto diferentes espacios. Se puede encontrar la riqueza de plantas del planeta. En 1 kilómetro cuadrado del bosque tropical del Amazonas puede convertirse hasta 91.000 toneladas de masa viva de plantas. Espacios de la cuenca hidrográficas de las tierras bajas del Amazonas presentan consigo una antigua sequedad, en la cual los niveles de clima cercanos al actual ya establecido a final del Mesozoico, era de los dinosaurios, y muchos grupos de insectos prácticamente no fueron objetos de los cambios a lo largo de muchos millones y millones de años. En el año 2004, se encontraron en Perú depósitos de ámbar que se formaron en el Amazonas durante el Mioceno, el que mostró que la biodiversidad biológica de la región va al periodo cerca de los 16 millones de años atrás, descubriendo en el occidente de Amazonas, cercana a la ciudad de Iquitos, al noreste del país, un ámbar que contenía insectos de 13 diferentes familias, avispas, gargojas, moscas y también garrapatas y arañas. ¿Y quiénes son estos insectos? ¿Y en qué diferencia de los otros seres vivos del planeta? El mismo nombre de insectos se traduce en latín como división en partes. Con alas, sin alas, todos ellos tienen 3 pares de patas acomodadas en móviles articulados segmentos, y el cuerpo consiste de 3 partes: cabeza, tronco y abdomen. El tipo de desarrollo de todos los insectos se encuentra dividido en 2 grandes grupos. Así llamamos insectos con completa y no completa metamorfosis.
La diferencia está en que los insectos con completa metamorfosis tienen un estado inmóvil en el desarrollo, cuando la oruga o larva lo protege un capullo quitinoso fuerte, adquiere todos sus órganos y forma de un insecto adulto. En el proceso de la crisálida, por ejemplo la mariposa, uno de los cautivantes fenómenos de la naturaleza, sale de capullo y se asemeja en los primeros minutos de pocas extrañas formas, por los 10-15 minutos en la que completamente se extienden y forman las alas y se convierte en una belleza admirable. Un ejemplo, el grillo, el típico representante de los insectos sin completa metamorfosis, ya en los primeros días de vida se parece a un insecto adulto, reconociéndolo solo por el tamaño y no tiene bien desarrolladas las alas, que además se desarrollan el proceso de muda y crecimiento. Siendo uno de los más antiguos en el origen de los organismos vivos en el planeta, en el proceso de evolución-adaptación de los insectos en el hábitat prácticamente en todos los paisajes de la Tierra, formaron cerca de más del medio millón de especies, en la que la toca más de 50% de números de todos los seres vivos. La selva. En toda su extensión de la ladera oriental de los Andes hasta el valle del Amazonas, en la que se forma mayor diversidad de biotipos. Existen diferentes niveles de hábitat entre ellos, y es correspondiente a estos perfectos insectos de diferentes representantes en cada sistema vivo. Sin duda, la más rica diversidad de la selva está en la parte baja, no cubierta. Eso no es menor a 1 millón de especies de insectos. En la selva alta de montañas, así llamada ceja de la montaña, donde se puede sentir la humedad y la neblina cubriendo la mitad del bosque a una altura de 3.500 metros en Perú. Las temperaturas bajan bruscamente durante el día y el constante aumento del flujo de aire inferior de corrientes húmedas, cambiando a un penetrable viento frío sofocante en la que la altura y la montaña acondicionan relativamente la escasez de la fauna de insectos. La fauna de insectos en los puntos altos de la selva son originales y endémicos. Algunos tipos de Catastixta, Piercolias, la satirida de nacimiento de Pseudoerebia, Limanopoda y Steroma, un par de especies de ninfálidos, vanesas, y una pequeña azulada, Riadinida, y tal vez todas las mariposas en estas alturas, y casi cada segunda especie endémica para las faunas del Perú. La variedad de especies de insectos nocturnos es muy rica, de única estructura y color de las mariposas arqueídas, polillas y esfíngidos. Cerca de 15 especies de escarabajos rutelinos y pequeños escarabajitos serrucheros de montaña componen base de la masa nocturna en la endomefauna de la zona de la selva. Los insectos de la zona el bosque de neblina es más diverso y de aparente interés. Muchos de ellos son propensos solamente a este medio. En esta zona, así como en la zona más baja de partes inundadas, se concentran muchas especies que todavía no han sido descubiertas ni son conocidas por la ciencia. A veces, en la noche, aquí se puede ver los grandes hasta 17 centímetros escarabajos, dinastos Hércules. En medio de los enormes troncos de árboles, labrarlo entre ramificaciones de arbustos y lianas levantadas,
apenas se nota al increíble y delicados transparente de las alas y es parecido a un cuento de elfos que a una mariposa y temida o satirite de tipo pseudojaetera. En los límites de esta zona, en días soleados, se puede ver ligeramente volando, tomar sol a color rosado azulado con brillo plateado, Morfo Sulkovsky. En esta zona todavía fría en la noche, cuando la temperatura baja hasta los 8 grados Celsius. La abundancia de nubes y condensación en la atmósfera de la humedad que sostiene gran parte del día este bosque en cautiverio de neblina y penumbras. Por eso aquí muchos insectos son de tonos y colores opacos, marrones y negros. Esto es necesario a algunos para enmascararse de los depredadores, para lo cual rápidamente ustedes captará y acumulará en los rayos de sol, en los raros momentos cuando el cielo se abre y rompe el viento de nubes. El bosque lluvioso de la selva baja. Es el lugar natal de un enorme número de insectos que en parte son endémicos y no se encuentran en ningún otro lugar. Acá estaba escrito como mínimo hasta 129.000 especies de diferentes invertebrados. Un alboroto de colores, belleza de líneas encorvadas y de constante sonido, silbidos y cantos de aves, dan la sensación de un diálogo de árboles gigantes, absolutamente expresión de la misma idea de vida. La excitación de estos sonidos, colores vivos y diversas formas de plantas, olorosas hierbas y el aroma de las rosas de árboles y arbustos, aquí se descubre y reavivan todos los 5 sentidos de las personas. El ecosistema de la Amazonas es muy dinámico. Es desarrollada la vida de su bosque tropical a una gran velocidad. En uno de los árboles del Amazonas, por el cálculo de Ed Wilson, solamente en hormigas habitan 43 especies, 26 géneros, más que en toda Inglaterra. Y en una hectárea solamente de bosque habitan más especies de ranas que en todo el norte de América. A pesar de las opiniones, el suelo del bosque tropical no es fértil. Un sinnúmero de variedades de flora en la jungla hablan constantemente de la interacción entre los organismos vivos y muertos. El resultado es que forman un necesario suelo de abono virgen. Solamente a primera vista, esto todo tranquilo, entre sus piernas. Basta con mirar el piso opaco de hojas y te tropiezas con una activa vida aquí. Observen con qué velocidad la oruga caligo, excelente mariposa diurna, devora la superficie de las hojas. Y todo esto consumo satura las células de clorofila, que se transformarán en unas cuantas horas para así completar su única propiedad de abono orgánico, que con una nueva fuerza de energía al crecimiento de muchas plantas bajo el dosel de los gigantes. Pero los insectos no solamente ayudan a transformar miles de toneladas de recursos orgánicos, sino que ellos mismos son muy importantes en el comienzo de la base alimenticia de muchas otras especies de organismos animales de la selva. Las aves insectorum, por ejemplo titanos o tanagra, durante el día comer decenas de insectos. E incluso el colibrí, a menudo recoger pequeñas moscas o escarabajitos, se encuentran en las ramas o flores. En la selva, muchas de las serpientes también se alimentan de insectos. Por ejemplo, una culebra catesbiana come no solo babosas o los moluscos, pero también suaves y pequeños insectos. E incluso uno de los muy tóxicos de los representantes de las serpientes, áspido coral, de no renunciar a la cucaracha o del grillo. Y no es de extrañar, por ejemplo, el cuerpo de un gran grillo de la subfamilia Stereodontinae
contiene bastante proteína viva y 40 gramos de carne de vacuno. Y también es muy conocido, el estiércol del escarabajo no es inferior al resto como para la nutrición. Por la noche, muchos insectos se convierten en los objetos de la caza para escondidas anfibias, que esperan a sus víctimas en las hierbas o entre las plantas. Su coloración es maravillosa camufla entre la vegetación circundante. Las diferentes especies de arañas, y de día y de noche, el acecho de su presa, principalmente insectos. Esto y pequeñas especies con tamaño de unos milímetros y los gigantes, el tamaño que puede alcanzar los 20 centímetros. Viven en el suelo o en los árboles, todos ellos excelentes cazadores. Los lagartijas nocturnas también no en contra de comer insectos. Su ataque impetuoso sorprender por su velocidad. Los murciélagos investigan constantemente el espacio circundante en busca de insectos. Al sentir un insecto, ellos rápidamente atacan. Muchos insectos mueren no solo de los numerosos depredadores, pero de los internos parásitos microscópicos, como Bacillus cereus. Él en menos de 4 o 5 horas es capaz de matar, literalmente disolver, cualquier pequeño o medio insecto o larva. Y parásitos externos, como por ejemplo algunas pequeñas avispas o moscas, que ponen sus huevos en la superficie de las orugas o larvas que luego se desarrollan en el interior de los insectos y infectados, poco a poco matando de él. Al tener un enorme número de enemigos depredadores, el insecto se ha visto forzado a evolucionar produciendo diferentes mecanismos de defensa sobre la exterminación capaces de ayudarlos a sobrevivir. Con más amplia difusión, y hace mucho que es conocida, es la armonía del color del insecto con su lugar de hábitat. La ventaja de esta característica es evidente. Posado en medio de las hojas un mantis verde poco visible hasta para las observadoras aves insectívoras. Y aquí completamente otro ejemplo, insectos de palo o mantides palo. La naturaleza en el proceso de la evolución abasteció de la completa adaptación, la cual lo hace prácticamente invisible en medio del alborotado verdor o en medio de las ramas secas de los arbustos. Dense cuenta, la estructura del cuerpo y sus 3 pares de extremidades, ideales en forma y color, no hacen recordar a una rama seca de arbustos en la cual están pasados. Y si es examinada desde arriba, él, gracias a la coloración, se confunde completamente con la rama en la que se encuentra, por lo cual las aves, mientras vuelan, es casi imposible divisarlas. La imitación de diferentes órganos de la planta es muy conocido la forma de mimetismo de insectos. El grillo de la subfamilia Pseudophilinae copia admirablemente a las hojas semisecas de las plantas, y no solamente en color, sino en la forma ideal correspondiente a las hojas de la planta en la que habitan. La base de su actividad es en la noche. En este tiempo ellos se alimentan activamente, y en el día ellos permanecen inmóviles cerca de las ramas, siendo totalmente invisibles en el medio de verdor que las rodea. Una forma increíble de mimetismo nos muestran las larvas de Nymphalidae archaeophripona. Son especialmente muerden las puntas de las hojas de plantas hospederas, de tal modo que la geometría y la forma y el tamaño conocida con el de larva inmóvil cuelga en un momento de relaxación. Otro grillo de la subfamilia Phaneropterinae en el proceso de la evolución desarrollaron una única propiedad protectora del color y estructura del cuerpo. Casi toda su vida lo pasa en diferentes árboles cítricos, nutriéndose de líquenes cada vez abundantes de troncos húmedos.
no solamente el color, sino la forma de las alas, el diseño que crece en la parte de la espalda, los encumbre completamente en el espacio que los rodea. Una semejante habilidad se puede ver y todavía más bella y única en el grillo Marquia istrix. La abundancia de especies en las patas, tres trianguladas consecuencias en la parte superior del pecho y el total de coloración verdosa, que lo hace prácticamente invisible entre los lígvenes y musgus sphagnum. Otro tipo de mimetismo-imitación frecuente en las polillas arctiidas de subfamilia Ctenuchinae. De la estructura del cuerpo y de la forma de las alas y en la conducta ellos imitan de los una grupa de avispas sudamericanas. Otros, por ejemplo algunos noctuides, tienen para la general una coloración que enmascara perfectamente el medio ambiente. De la misma manera, utiliza la mantis religiosa, casi imperceptible en las hojas manchadas. En la Amazonia del Perú se extiende exorbitantemente mariposas de la familia Heliconidae. Ellas tienen grandes, suaves de color brillantes sus alas, parte que el color es uno en ambos lados, por arriba y por abajo. Su vuelo es ligero y lento. Ellos nunca se esconden y se pasan siempre en lugares abiertos. Todos ellos poseen venenosos líquidos que emiten un fuerte olor, y por eso las aves no comen ellos. El olor y el sabor venenoso les sirven de protección y brillante coloración tiene un valor de advertencia. Las orugas de estas especies se alimentan de hojas venenosas de pasiflora, poco a poco acumulando en el interior peligrosos glucósidos y alcaloides, que luego en el proceso de la metamorfosis y se quedan en el cuerpo de la mariposa adulta. Entre helicónidas, a veces se puede ver representantes de otras familias de mariposas, que por la forma de vuelo y de color ideal copian de helicónidas. Esto y hermosa Papilios agreus y algunos itamíidas. Muchas de las mariposas nocturnas mimetismo desarrolla no solamente en los insectos adultos, sí que en algunos estadios de su desarrollo a veces puede alcanzar el parecido casi absoluto del objeto imitación. Por ejemplo, la crisálida de Brasolida dinasterdarius increíblemente se parece a la cabeza del boa constrictor, reptil no solo el color y los dibujos, sino a la forma de la cabeza de este peligroso y fuerte cazador. La más interesante y última capacidad del mimetismo en los insectos con el mimetismo colectivo se da cuando están en un grupo grande de orugas, no muy grandes, que se acumulan en un masivo para dar la forma de un animal o una planta grande. Esto es típico, por ejemplo, para las larvas de Papilio anchiseades. Las larvas de Papilio toas y algunas mariposas nocturnas simplemente copian los heces de las aves y por lo tanto se reduce la posibilidad de ser comido por los carnívoros. La oruga del monarca no necesita tales dispositivos. Siendo muy venenosa, ella se siente totalmente libre en las hojas de las asclepias, en la que se alimenta, y gracias a las sustancias que sean incomibles. Sobre esto, advierte su coloración brillante con rayas oscuras. Muchos saturnidos nocturnos, por ejemplo Autameris, Autamirina o Dirfia, son hermosas larvas pero muy peligrosas debido a la fuerte veneno. Sus espinas contienen tan concentrado veneno que es capaz de paralizar o matar a un gran pájaro o el promedio de un animal de tamaño como un mono. Perú tiene el más variado de niveles de clima como mundo. De 32 climas en las tierras, Perú representa 25, en conexión con esta enorme cantidad de diferentes insectos. Observen en este no tan grande estanque en medio de muchos similares extendidos dentro de la selva. Y mediante nuestra atención es atraída por las libélulas. Ellos son decenas. Más de 100 especies de diferentes colores y tamaños de libélulas en la selva tienen su diversidad.
sobre la manta del bosque en medio de la obscuridad apenas visible por su color verla revolotear. Libélula Mecistogaster alcanza en su alateo 16 centímetros. En las terminaciones de sus alas, los colores anaranjado y amarillo brillante, o los separa el color blanco, con destreza llama la atención. Cuando esta libélula vuela, de la sensación de que estuvieran revoloteando dos insectos, y naturalmente los depredadores se lanzan hacia ellos, al mismo tiempo que la libélula se queda absolutamente ilesa. Otro único en el grupo de los insectos en la selva es el chinche. Tiene una diversidad de colores y formas de extravagante crecimiento de la espalda y patas. Ellos sorprenden en la selva. Diácter y Anisocelius muy parecidos a una bandera flameante gracias al crecimiento plano de sus patas traseras. Un lado dirigido de espinas edesa hacen su parecido en un ficticio caparazón. Augacores recuerdan a ollas artificiales, tanto que ellas a veces son diversas en colores. No menos diversos y interesantes insectos homópteros. Su canto, el rugido y el silbido podemos escuchar en la selva de día y de noche. Por primero, es de todos conocidos las chícharas, de los cuales muchas definen como grandes moscas. A este grupo se refieren más pequeños insectos cicadelidae que muy colorado. También conocido representante de Homóptera que viven en la selva, es una fulgarida. Es un insecto con 16 centímetros de envergadura que tiene un pintoresco crecimiento en la cabeza que se asemeja a la cara de un animal mitológico. Un interés no menor provoca la variedad del Mambrácida. En los límites peruanos de la selva contienen un menos que 2.500 especies. Estos pequeños insectos de iguales alas son de extravagante forma y colores. Frecuentemente tienen un especial crecimiento entretendido en el cuerpo. Muchos de ellos viven en colonias y se posan completamente en el tronco de la planta, pareciendo el desarrollo de espinas acacia o bougainvillea. El siguiente grupo de insectos, de una variedad única de colores, son los escarabajos gorgojo, curcoleónidos. La característica básica de estos escarabajitos, de cabeza larga. En los límites de la selva Amazonas del Perú, en su hábitat no son menos de 4.500 especies y muchas especies todavía no están escritas como nuevas para ciencia. Tiene un perfecto tamaño, diferenciada en 10 veces. Ellas son tan diversas en colores y formas que aparecen no solo en el frente y decenas de veces. Son tan diversos en color y forma que solo queda admirar los diseños de la naturaleza que los creó. El hablar de escarabajos es imposible no darse cuenta de lucánidos. En la selva peruana no hay mucho de ellos como por ejemplo en Malasia o el trópico de Asia, pero ellos no son tan interesantes y efectivos. Cada año se descubre una nueva especie de estos raros y lo suficientemente precavidos insectos que no es tan fácil de verlos en la naturaleza. En medio de los interesantes y raras especies de ellos está Auxicerus platypes, tamaño que muy raramente exceden de 1,5 centímetro, y en el fondo Sphaenognathus con 9 centímetros, se ve gigante. ¿En qué son atractivos y especiales de los lucánidos? Ya su nombre habla por sí mismo, que ellos tienen en la cabeza o así llamado cuernos, que en realidad son unos fuertes mandíbulas superior equipados con dispositivos o muescas. Alimentarse con esta mandíbula es imposible, ellos solo sirven para torneos con otros machos. Otro asunto de la mandíbula de los machos no es muy grande y están muy bien, fácilmente pueden cortar la raíz, las ramas o también el tronco de árboles jóvenes para que puedan llegar al jugo y activamente comer algunos líquenes. Los cerambícidos recibieron su nombre por sus larvas, desarrollándose dentro de los troncos de los árboles o debajo de la raíz y con una nutrición activa por 8 o 9 meses, no este ciclo de vida alcanzar a roer muchos metros. Aunque, por otro lado, el nombre de la familia es por sus largos bigotes, en especial de los machos. Tienen diferentes tamaños, desde 5 milímetros hasta 18 centímetros. Ellos
han poblado prácticamente todo el biotopo del Perú. Comprende desde el desierto a las orillas del Océano Pacífico, cruza la zona alta y baja de la selva y llega hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran la zona del altiplano. De selva baja hasta la zona de la bosque neblinas y menos a los prados de la Andes, se distribuyeron otra interesante familia de escarabajos, Dinastidae. Estos escarabajos, medianos, grandes y gigantes de tamaño. A diferencia de los cornudos y de machos Dinastidae, sus cuernos, la quitina endurecida creciendo en la superficie de la cabeza, que definitivamente no tiene relación con el aparato digestivo y no fastidia el macho para comer, si sirven el macho para los torneos en periodos de reproducción. Unos de los representantes de Dinastidae de selva baja es de escarabajitos de 14 centímetros Megasoma mars. Él tiene un montón de largos cuernos en la cabeza. Otra dinastía interesante de la selva, eso es Galofa. Todos ellos tienen delgados o la expansión cuerno de la parte superior en la cabeza. Los machos de estas especies son muy largas las patas delanteras. A veces por la noche o por la mañana temprano en el periodo de la reproducción se puede ver y macho y hembra juntos. El mismo tipo de comportamiento, solo de noche, se caracterizan por otro dinastía, Coelosis biloba. Otro muy famoso escarabajo dinastía es Rhinoceros enema pan, de 8 centímetros largo. En la selva también habita una familia de más pequeños, pero no menos interesantes escarabajos, cetónidos. Por la mañana, en un día soleado, cuando las flores emiten máximo de néctar, se puede ver cuando se alimentan. En el resto del día ellos no son muchos móviles y ya poco visible para el observador. Muy original es otro escarabajo cercano de los cetónidos, representante de la familia Melostomatidae. Eso es Inca clatrata. Las orugas de estos escarabajos se convierten en selva caídos y viejos troncos de los árboles, generando primaria masa orgánica, que luego se procesan y las cucarachas. Ellos en selva a veces tienen tamaño hasta de 10 centímetros en largo y son de colores brillantes, como por ejemplo estos paratropas. En la Amazonia, sorprendente variedad de insectos himenópteros. A diferencia de las zonas templadas del mundo, aquí están presentes prácticamente en todas partes. Las dimensiones, la forma y el color de ellos están muy variable, por ejemplo, de 4 o 5 milímetros de abejitas hasta 4 o 5 centímetros de avispas solitarias y abejorros. ¿Qué es lo que nos llama la atención cuando estamos en la selva y sobre todo en los lugares abiertos? Por supuesto, son los diferentes colores de las mariposas diurnas. Se siente placer cuando ver a las majestuosas y volando tranquilamente de azules, celestes y rosados a ceromorfo, aumentado en el movimiento de sus alas hasta 18 centímetros. Posadas en la tierra, las morfa prácticamente no se ven, especialmente en regiones medias oscuras, donde ellas se alimentan absorbiendo los residuos húmicos disueltos para enderezar sus alas y en ese instante los colores brillantes metálicos azulados resaltan. En el segundo parte del día es muy interesante observar la presencia de machos de Caligulaneus que se reúnen en grupos cerca de maduros frutos. En la profundidad de los bosques, donde la actividad de los insectos mucho menos, podemos ver pequeños ninfálidos y satíridos que se sientan en tronco o ramos de los árboles y que raro vez vuelan de un lugar a otro. Y aquí mismo, y en espacios abiertos, en casi todo puede ver los diversos pequeños y pintados en colores oscuros, los Hesperides.
Incluso en las zonas agroforestales habitan interesantes especies, eso y niválidas amadrias sentados en los troncos de los cítricos y también papilio anchiseadas, las hembras que ponen sus huevos en las hojas de los limones. Otros papilios, como por ejemplo Papilio torquatus, prefieren las playas de los ríos y mojado el suelo cerca de los charcas, donde se alimentan de las sales minerales. También hacen muchos ninfálidos, por ejemplo la Amadris filutina y pequeños triodinidas, Liriopteryx apollonia. La selva peruana contiene cerca de 3.500 especies de mariposas diurnas. Pero sin duda, solamente la diversidad de especies de las familias de mariposas nocturnas se puede realmente admirar. Lo más cercanos para enumerarlas, aquí habitan de alguna forma de menos 45.000 especies, muchas de ellas que todavía no están descritas. Un increíble color tienen en las alas y frecuentemente en la cola, que son de diferentes formas que lo permiten al Saturniide no solamente esconder muy bien en la selva, sino que efectivamente ahuyenta a sus depredadores, en primer lugar a las aves insectívoras. El dibujo en sus ojos las permite imitar por su tiempo la cabeza de los depredadores nocturnos, como las lechuzas, desalentado a comérselos a muchos insectos diurnos. Y aquí, en la selva amazónica, a veces en la noche se puede ver una de las más grandes de las mariposas del mundo, Noctuida agrippina, hembra de que tiene 34 centímetros de envergadura. Se encuentran en la noche en espacios abiertos del límite de la selva con las variedades Sphingide que aquí habitan. En todas las relaciones el Sphingide es un insecto único, de cuerpo en forma de torpedo, muy largo, envolvente durante su vuelo o muy largo probóscide, de enormes ojos. La forma alargada lanceolada de las alas les permite volar directo con una velocidad promedio de 15 metros por segundo, que le permite volar por las noches en búsqueda de comida, con la necesaria distancia de 100 kilómetros. Durante los 100 años pasados de este tiempo, como Francisco de Orellana, el primer europeo que cruzó de Amazonia caminando desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico en año 1541-1542, hasta los 60 años del siglo XX, la Amazonia se convirtió en un territorio prácticamente no dominado a comparación de los pocos científicos y su enorme naturaleza prácticamente no usada. Como se contó antes, en la Amazonia habitan prácticamente la tercera parte de todos los organismos vivos del planeta, incluyendo a insectos y plantas. Desde finales de los 70 fueron destruidos con los 60% del todo el bosque tropical de esta región, desde Brasil y ahora también en Perú, que no puede afectar al medio. Al principio de 1960, el número de población en los límites de la Amazonia peruana y brasileña creció en 10 veces hacia el año 2012, alcanzando los 22 millones de personas. Como siempre, la población está acompañada del descontrol de la tala del bosque, y así es destruida las especies únicas de flora y fauna. Se dice que cada día se es destruido el bosque tropical en la Tierra, mueren 137 especies de animales, plantas e insectos, habitantes de la zona. Los depredadores destruyen el bosque del Perú sobre égida supuestamente la liquidación de lo necesario y agricultura. Peor, en realidad es increíble la lógica y la condena temprana de un proceso infortunio. No solamente acaba con todo lo que cae en las raíces y después le sigue también infaltable quema de lo que queda. El resultado mata no solo todos los organismos vivos mayores, sino que también mueren la flora bacteria de la superficie de la capa del suelo. Y encima que el suelo de la selva por ella misma no es rica orgánicamente, ella sin insectos que frecuentemente actualiza para soportar los residuos únicos de 2 años de uso, se queda absolutamente no fértil para el uso. Y como resultados se le deja
destruyendo y quemando nuevos y nuevos lugares. En tales asolados y sin usar tierras, literalmente en el plazo máximo de un año, se está desarrollando rápidamente de erosión del suelo y se forman enormes hundimientos cuando son lavados por la lluvia y en forma de suciedad bajan enteros a hectáreas de tierra en la recuperación de las que se necesitan siglos. Solo en últimos tiempos se llevó a cabo una plantación del biólogo que empezaron a dar resultados y algunos chacreros empezaron a sembrar, por ejemplo, café, plátano o cacao bajo el dosel del bosque. Esto es el resultado no solamente del gran cosecha de unas cuantas veces, sino es una parte se mantuvo intacto de árboles grandes, los cuales son la base de los proveedores del material fértil para el medio natural, por lo que hay son una enorme cantidad de especies de plantas y animales viviendo en ella. Manteniendo no solo de los insectos, sino también a su hábitat, vamos a tener la oportunidad no solo de disfrutar de la belleza de la naturaleza en el futuro, pero libremente y respirar al aire de este extraordinario regalo de la naturaleza que da la vida y nosotros y todo el planeta.